Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente Amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Buenos días, aquí estamos nuevamente en una nueva edición del Popular en Radio, como todos los viernes, del 12 a 13 horas, alargamos media hora más el programa. Vamos a recibir aquí a Micaela Melgar, diputada de la MIR1 de Unidad para los Cambios. Bienvenida, Mica. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Con ella vamos a charlar más adelante sobre la actualidad del Ministerio de Desarrollo Social. Del otro lado de la línea, por Zoom, tenemos a María José Pedraja. María, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a todas y todos y bueno, bienvenida Vicky al Popular. Tenemos el quinto programa del Popular en Radio. Exactamente, parece mentira, pero ya pasamos 5 programas. Así que aquí estamos. María José, vamos a arrancar con el editorial del semanario de la edición del día de hoy, que viene con una tapa muy interesante sobre el presidente y su burbuja, que no sale de la misma, así que exactamente comenzamos con el editorial que se titula así: El presidente sigue en su burbuja. El día que Uruguay rompió 3 récords: máximo número de camas de CTI ocupadas, 846, máximo número de camas de intensivos ocupadas por una sola causa, 587 por COVID-19, y máximo número de personas ingresadas en CTI en un día, 62. El día que superamos los 300.000 contagios desde el comienzo de la pandemia, el día que murieron 52 uruguayas y uruguayos y alcanzamos las 4.494 muertes y pasamos los 37.000 casos activos. Ese día, el presidente de la República ratificó la estrategia que ha aplicado contra la pandemia y nos condujo a este dramático desastre. Esa actitud, aunque se la tape o se la intente disfrazar insólitamente de voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdo, es una nueva demostración de soberbia, ceguera ideológica, aislamiento personal y político, con un agravante, la mentira. Luis Lacalle Pou tiene un estilo muy personalista de hacer política y eso se trasladó a su forma de gobernar. Quizás tenga que ver con las tradiciones de su sector político, el herrerismo, muy dado a los caudillos fuertes, las herencias familiares, económicas y políticas, los personalismos, la poca presencia de ámbitos colectivos de decisión y una arraigada tradición conservadora, y también con una trayectoria personal que en el caso del presidente siempre estuvo basada en la proyección de su figura por encima del sector y del partido. Para triunfar en las elecciones tuvo que armar la alianza más amplia y heterogénea de la derecha y el poder económico de los últimos años. Lo obligó la incapacidad de los 2 grandes instrumentos políticos de la clase dominante, el Partido Nacional y el Partido Colorado, de derrotar por sí solo al Frente Amplio. Lo hizo en base a conversaciones y acuerdos personales de líderes. Después de ganar, apostó a tener el sartén por el mango, todo el sartén. Lacalle Pou gobierna como si el Partido Nacional y el herrerismo fueran toda la coalición de derecha. Esto se expresa con claridad en múltiples acciones de gobierno: el contenido de la Ley de Urgente Consideración, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la sobreactuación y la deriva conservadora de Javier García en el Ministerio de Defensa para disputarle electorado e influencia a Cabildo Abierto y a Julio María Sanguinetti, la crisis con Ernesto Talvi y un largo etcétera. Lacalle Pou gobierna con las prioridades del poder, tema por tema. Una vez más, la LUC es un buen ejemplo, pero también el presupuesto, la política salarial y el acoso a las empresas públicas. Gobierna con un estilo macrista, lejos de la tradición política del Uruguay, aunque aparezca con ponchos patrios, vinchas, mates y facones. Está coacheado hasta cuando se peina el jopo, a veces aparece espontáneo
otras estudioso y elaborado, otras apasionado y casi frenético. Hay en su gestión, como lo hubo en su candidatura y su carrera política toda, un destacado lugar para el marketing político, los medios y las redes sociales. La calle Pou ha construido su propia burbuja. Allí se siente líder y seguro. El problema es que se ha acostumbrado a ver a la sociedad y a relacionarse con ella desde esa burbuja. Eso que sería arriesgado para gobernar en tiempos normales, teniendo que articular una coalición porque su partido y su sector no tienen, ni de cerca, el peso que parece querer representar la calle Pou. Es decididamente suicida, en medio de una de las peores crisis de la historia y una pandemia. La calle Pou hace lo que le niega al resto de la sociedad. Se construyó una burbuja infranqueable, donde no llega nada, ni siquiera la realidad. Esa cosa tan molesta que se empecina en seguir existiendo al margen de su voluntad. La calle Pou se sintió muy cómodo al comienzo de la pandemia, con una cadena nacional por día, donde decir lo que quería y cómo quería, protegido por el sentimiento de unidad nacional. Era el líder del ejemplo, lo llamaban de medios internacionales, en particular los de derecha argentino, que lo entrevistaron encantados y lo defendieron con fricción hasta cuando hizo el impresentable berrinche en el Mercosur. El problema es que no escuchó a nadie, salvo a las y los que le dijeron que seguía siendo el number one de la barra de British, y ahora que todo se vino abajo es incapaz de aceptarlo. Solo así se explica que el miércoles, cuando se registraron 52 muertes y llegamos a los 4.394, la calle Pou se haya negado a reconocer el fracaso de su estrategia, la que nos explicó durante más horas que las telenovelas turcas, la de las exhortaciones, la libertad responsable, cuidar a los Maya Oro y mover con su habilidad nunca bien ponderada las perillas. Señor presidente, aunque a usted le cueste creerlo, todo eso fracasó. Eso es lo que nos tiene como estamos ahora, muy mal. La calle Pou se resistía a reunirse con la comisión de seguimiento que creó el Senado, en la que están todos los partidos políticos representados en esa Cámara. No le gusta compartir la escena. Recordemos que cuando le preguntaron si iba a convocar un diálogo nacional, respondió con un soberbio «¿Para qué? Ya estamos yo y mi equipo de marketing, que sabemos cómo se hace todo y cómo contárselos, así que esperen y no molesten», le faltó decir. Finalmente se tuvo que reunir, pero antes tomó medidas de cordón sanitario, no contra el COVID-19, sino contra el diálogo. En una entrevista en Subrayado, él dijo, antes de reunirse con senadores de todo, que el día antes se reunió con todos los senadores y todos los partidos y anunció que iba a seguir con su estrategia. Y en la entrevista mintió. Dijo que había implementado la mayoría de las medidas recomendadas en diciembre y febrero por el Grupo de Asesoramiento Científico Honorario. También dijo que el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP había votado a favor de aumentar el precio final de los combustibles. Integrantes del GACH y Walter Sosa, el director frente amplista de ANCAP, lo desmintieron, pero la calle Pou mintió sin prurito, en vivo y en directo por televisión. Lo mismo hicieron por él los representantes oficialistas un día después. Dijeron que había clima de acuerdo y que el presidente había transmitido que tomaría en cuenta hasta 7 de las propuestas que presentó el Frente Amplio. Eso es mentira. No fue lo que pasó en la reunión. El Frente Amplio presentó en la Comisión de Seguimiento del Senado un documento con 6 apartados: medidas sanitarias, ingreso básico de emergencia, suspensión de lanzamiento y cortes de servicio y diferimiento de cuotas viviendas y pago de los servicios para los sectores más necesitados, empleo y seguridad social, apoyos a las micro y pequeñas empresas, adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda. Contemplaba 24 medidas. El Poder Ejecutivo anunció que iba a estudiar 4, ninguna de las centrales o definitorias. La calle Pou le transmitió a las y los senadores que no piensa tomar medida de restricción de la movilidad porque está convencido que la gente no las va a respetar. Eso sí pasó. Es increíble. Él en su burbuja, alimentado con encuestas a la carta, porque las de verdad cada vez le dan peor, dice que la gente no cumpliría medidas para proteger su vida.
Otra vez los responsables son otros, en este caso la gente, y ya ni siquiera es por un hecho concreto, es por la presunción de una conducta futura, culpa preventiva, increíble. Es hora de que salga de su burbuja, señor presidente. Hay que escuchar a los científicos y a los médicos que unánimemente plantean la necesidad de reducir la movilidad social por un plazo acotado de tiempo para frenar los contagios, las internaciones y las muertes. Para eso hay que adoptar medidas económicas que respalden a la gente y a las empresas. Y hay que hacer un diálogo en serio, donde se escuche y se esté dispuesto a corregir. Usted, señor presidente, está sentado en un desastre por el fracaso de su estrategia. Así no se puede seguir. Bueno, hasta aquí la editorial. La editorial de la edición del día de hoy del Popular, que viene con una tapa muy interesante, con un dibujo, como le decía, que se llama El presidente sigue en su burbuja. Está muy buena, Vicky, esa tapa. Felicitaciones. Exactamente, una felicitación al equipo del semanario que la verdad que se esmeró. Tenemos también aquí una editorial que la compartimos en la página número 3 y también está en el portal web www.popular.uy. Una nota central con una nota a Óscar Andrade, el senador de la 1001 y de Unidad para los Cambios. El gobierno sigue encerrado en su estrategia que fracasó. Ahí él habla de la reunión justo con el presidente de la calle Pou. También hay una nota sobre el tema de Antel, bomba de humo en Antel. Directorio resuelve por mayoría presentar denuncia penal por Antel Arena y hace la segunda conferencia de prensa en 6 meses con la misma auditoría. El director de representación del Frente Amplio en Antel, Daniela Rosa, estuvo hablando con el Popular y dio su punto de vista sobre esta situación. Después también tenemos una nota sobre el tema de ANCAP. Están destruyendo la caja de ANCAP. Walter Sosa, el representante en el directorio, rechazó señalamientos por TV a la calle Pou. Lo que dijo el presidente no es verdad. No puede cubrir ni el costo del crudo. Es increíble la situación de ANCAP actualmente. Y tenemos una nota internacional, la de la resolución del Foro de San Pablo. La pandemia ha profundizado la crisis general del capitalismo en América Latina y el Caribe y hace un raconto de toda la situación del continente muy compleja en el medio de esta pandemia de coronavirus. Y al final, la contratapa con una nota de Gonzalo Pereira que se titula Amalaya no aflojar república. Así que ahí tenemos todas las notas que van a estar en el correo del día de hoy también en el portal www.elpopular.uy. María José. Está muy bueno ese Popular de hoy. También recordar que por allí una flor roja para Eduardo Platero y una flor roja para Néstor López, camaradas que se nos han ido. Bien, María José. Sí, estoy por acá. Perfecto. Tenemos 2 entrevistas en el día de hoy. Una la... Exactamente. No sé si por allí tenemos, vamos a presentar a Leticia Vitureira, que ella es, sí, ¿se corta o estoy saliendo al aire? ¿Hola? Hola, sí. Buen día. Leticia, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Aquí tratando de coordinar teléfono, Zoom y radio. Sí, Leticia, te estaba presentando justamente que estás en la Dirección Nacional del FUNCA, específicamente en la rama peaje, que tiene mucho para contarnos en qué andan en cuanto a las negociaciones, la situación de los trabajadores de peaje. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Porque sí, habla yo justo tranquila. Estoy en el peaje y hay un ruido bárbaro. Habla Acá tranquila que estamos, te escuchamos. sí, armando todo para la movilización de la hora 14, que no se suspende por lluvias. Y continuando la lucha que venimos llevando hace más de 1 año y medio, ¿no? Hola. Recordar que esa actividad, esa movilización, concentración se van a hacer en 2 peajes, ¿no, Leticia? Sí, en el peaje Panda a partir de la hora 14 y en el peaje La Barra Santa Lucía movilizamos la mitad del país a un peaje y la otra mitad al otro. Y bueno, la idea es que la población también se entere en cuál es la situación en la que estamos y que afecta a todos, no solo a los trabajadores. Porque estas decisiones políticas han traído consigo por parte de todo lo que es la improvisación de este gobierno un montón de falencias y de costos que está pagando el pueblo, ¿no? Exacto, explícanos un poquito más, Leticia, por dónde viene el conflicto. Nosotros somos 350 trabajadores durante todo el año y en Zafra 400 que vemos
en peligro nuestra fuente de trabajo a partir de que asuma el ex ministro de Transporte Heber, donde la propuesta era automatizar por marzo del año pasado todos los peajes del país. A pesar de todas las instancias que recorrimos desde la Comisión de Legislación de Trabajo en Diputados y la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Senadores, no hemos podido aún frenar esto con garantías reales de reconversión para los trabajadores. Y bueno, acá estamos, empezamos con las movilizaciones y la semana pasada tuvimos paros sorpresivos. Esta semana tenemos este paro de 24 horas y concentración en dos de los peajes más grandes de todo el país. Y bueno, y la gran diferencia que tenemos con el Estado es la falta de opciones de reconversión laboral para la mayoría, que somos mujeres y que estamos entre los 40 y los 55 años de edad. Y tomar una decisión así cuando uno escucha al presidente de la República decir que el desvelo de este gobierno son la fuente de trabajo, y por otro lado, a contrapelo, un ministerio decir la quita de puestos de trabajo, nos parece totalmente improvisado y parte de lo que han venido demostrando como gobierno. Y por otro lado, hay un montón de cosas que están sin definir. Nosotros estuvimos reunidos con varios intendentes, con Andrés Lima de Salto, con Yamandu Orsi de Canelones, con Carolina Cose de Montevideo, con el que preside hoy el Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, y el SUSIBE, por ejemplo, que es la forma de cobro que han encontrado a partir del retiro del efectivo en el turno nocturno, que es el telepeaje o el SUSIBE y el Congreso de Intendentes, que es quien dirige el SUSIBE, no están al tanto. Entonces nosotros le decíamos a los intendentes que tienen que tomar postura y no ser parte de la desocupación que va a generar este proceso, ¿no? Sí, que además, discúlpame, Majo, que además va a afectar a localidades pequeñas del interior del país, ¿no? Claro, los peajes están ubicados en localidades, algunos de menos de 2.000 habitantes, lo que hace muchísimo más difícil poder conseguir, aparte de la DA, una nueva fuente de trabajo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, los escucho. Leticia, ¿cuál es la alternativa que les están dando a las trabajadoras y los trabajadores de peaje en este momento? Hoy ninguna. La Ninguna. única que está, y son palabras, es la palabra del exministro Heber de que nadie va a quedar sin trabajo, pero con la palabra no alcanza. Y hay un pliego de licitación en confección, pero tiene también uno de los puntos de ese pliego que solo tienen obligatoriedad de tomar las empresas que ganen al 10% de los trabajadores. Totalmente insuficiente si hablamos que son 140 compañeros que tienen que reconvertir el trabajo. Al poner el 10% de obligatoriedad, estamos hablando que donde requiera 60 trabajadores, solo 6 entrarían. Entonces, con ese criterio va a tener que hacer 25 pliegos de licitación para poder ubicar a la totalidad de los trabajadores. No entendemos por qué poner nada más el 10% cuando pueden poner que se tome la mayor cantidad de trabajadores posible, si la intención es realmente la reconversión laboral, y no son solo palabras, ¿no? ¿Han tenido alguna comunicación con el ministro nuevo de Transporte? No, por el momento Falero? ninguna. Por el momento ninguna. ¿Ningún tipo de reacción de parte del Estado? Ningún tipo de reacción, incluso estamos trabajando en una comisión que trabaja el tema de la reconversión y no ha sido citada ni tiene fecha de citación tampoco. Suponemos que estará recién desembarcando en el ministerio y lo que resta saber es si va a continuar con las políticas que lleva adelante Heber o tomará nuevas formas de negociar esto. No, llama poderosamente la atención cambio de ministro que no se haya comunicado con ustedes en ningún momento, ¿no? No, para nada. Para nada, no sabemos si va a mantenerlo acordado hasta el momento o lo que se viene trabajando hasta el momento. No tenemos por ahora noticia ninguna del nuevo ministro. Hoy cerrado las 24 horas, entonces todos los peajes a nivel nacional. Todos los peajes a nivel nacional, paramos desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del día 5, que se reintegra el turno 1 a trabajar. Perfecto. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a y ustedes estamos por atentos. difundir nuestra lucha. Un abrazo. Muchísimas gracias. Arriba, gracias. Bueno, continuamos aquí, ahora sí, con nuestra invitada que está aquí en el estudio,
la diputada por la 1001, Unidad para los Cambios, Micaela Melgar. Mica, aquí estamos nuevamente para hablar ni más ni menos del Ministerio de Desarrollo Social. Hacenos, si podés, una introducción de cómo está la situación actualmente. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social viene en un proceso bastante difícil desde que asumió, en realidad antes de asumir, desde que ganaron el gobierno, la coalición de derechas, y empezamos a notar que no había ninguna reacción para generar un proceso de transición. En realidad, inicialmente nosotros pensamos que eso era una actitud política, parte del marketing político que este gobierno promueve de yo no necesito hablar con ustedes porque yo sé cómo hacerlo mejor. Pensábamos que venía por ahí y que por eso no se habían apersonado. Yo era la directora de calle del MIDES del periodo pasado y no conocí al director de calle siguiente en una tarea que requiere de una operatividad 24/7. Entonces me pasó la situación de no tener a quien darle el teléfono de guardia que lo cubre el director. Tuve que dejarlo en el MIDES esperando que alguien lo levantara. Cuando, lo que te decía, pensábamos que era parte de esta estrategia soberbia política, en realidad cuando ves lo que fue pasando en el Ministerio de Desarrollo Social con el tiempo, te das cuenta que en realidad no tenían a quienes designar o que las designaciones estaban súper débiles, ¿no? Así es que, ni siquiera aguantó el ministro un par de años de gestión. El Ministerio de Desarrollo Social, de hecho, no logró todavía conformar su equipo de trabajo. Ayer o antes de ayer designaron a la 4ª directora de cuidados desde que asumieron el gobierno. Han cambiado muchas de las direcciones. Entonces, en realidad lo que pasaba es que el MIDES para ellos era un lugar tan residual y fue tan lleno de prejuicios y de mala valoración que no tenían a nadie de ellos a quien designar. Eso implicó una falta de liderazgo político que tiene resultados en la gestión de las políticas sociales, porque las políticas sociales, el éxito de las políticas sociales depende de la coordinación con otros. Y si el MIDES no tenía capacidad de liderazgo ni interno ni para afuera, la gente que lo dirigía como Bartol y Castanevat tenían debilidades. Castanevat planteando todo el tiempo que él no quería estar en ese ministerio, Bartol no sabiendo qué hacer, después teniendo figuras que estaban erosionando las capacidades de diálogo, como por ejemplo la directora de cuidados Bassano, etcétera. Terminó en una situación de inmovilidad absoluta. Pasó un año, pasó la pandemia, empezó a aumentar la pobreza, empezó a aumentar la desigualdad, empezó a aumentar los riesgos de las víctimas de violencia basada en género, empezó a erosionarse el vínculo de los jóvenes con la educación, empezaron a nivel territorial a tener carencias los barrios en términos de acceso a la alimentación. Bueno, todas las áreas que debería cubrir el MIDES empezaron a fallar. La reacción del pueblo fue la solidaridad, pero la solidaridad no puede cubrir el rol del Estado y el Ministerio quedó inmóvil ante esa situación. Lo único porque el MIDES lo que le está pasando al MIDES también es que tiene una tremenda falta de inventiva, de capacidad creativa o de capacidad en general. Entonces no han logrado articular una política social. Aunque no estemos de acuerdo con lo que planteen, igual de todas formas no logran sacar una idea. Lo que han hecho han sido ideas viejas, nuestras del Frente Amplio, que ya se habían probado que no funcionaban, como por ejemplo una asistencia directa sin acompañamiento, como pueden ser el caso de las canastas. O sea, entregar una prestación así no resuelve la situación de ninguna forma, es reducir el desarrollo social al mero asistencialismo. En el caso de Calle, cometieron los mismos errores que ya se habían cometido respecto de la masividad en el ingreso, o sea, tener galpones con 200 personas, que eso no resuelve la situación de Calle, y así otro montón de errores que vienen cometiendo, que creo que es por falta de capacidad, por falta de planificación estratégica y por también tener una visión del mundo y una visión concreta del Estado, que es que el Estado te dé una mano si te puedes rescatar
y si no, no. No hay una idea de que el Estado tiene que ser garante del ejercicio de los derechos y que para eso tiene que construir oportunidades, puentes, protección. La idea de este gobierno y de los dos ministros que han tenido el MIDES es que en realidad las oportunidades están en el mercado y lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades individuales de cada uno para conseguir esas oportunidades que el mercado da. Y que si el que no lo consigue es porque no lo quiere conseguir. Entonces, por eso reducen tanto las capacidades de respuesta del Estado, porque lo que creen es que si vos tenés ganas podés agarrar la mano que te está dando el Ministerio y salir de la pobreza. De hecho, eso lo dicen explícitamente en la presentación del presupuesto nacional que presentaron el año pasado, donde la definición de pobreza decía eso, básicamente. Decía que el pobre es pobre porque quiere y porque no agarra las oportunidades que se le están brindando. Y por eso, esa es la respuesta a por qué están retirando los programas sociales. Porque ellos no creen en la construcción de los derechos, ni en generar las garantías para el ejercicio de los derechos. Creen que eso ya está dado de por sí, porque el mundo funciona así. Y lo que hay que hacer es, si estás en la mala, en la peor situación, cubrirte las necesidades básicas como para que te puedas acomodar. Que en realidad eso es asistencialismo y es lo que estuvieron años y años diciendo que hacía el Frente Amplio, ¿no? Decían que el MIDES era el Ministerio de los Pichis y eran toda gente que no quería trabajar y que vivían del MIDES. Bueno, en realidad las respuestas que están teniendo ellos son de un extremo asistencialismo. Entonces es bastante contradictorio también con su propio planteo. Para adelante no parecería haber un plan. El cambio de ministro yo creo que era necesario, que fue un reconocimiento del fracaso de la gestión, de la primera parte de la gestión. Y lo que apuntaron con el cambio es a blindar la imagen política del MIDES, ¿no? Pusieron una persona que anda muy bien en la cancha política, que tiene que tiene capacidad de respuesta, que tiene apoyo, que es del riñón del presidente, y que tienen que proyectar también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, la decisión no fue basada en las necesidades del país, no fue basada en la planificación de la salida de la crisis post-crisis sanitaria, la crisis social. No fue pensando en eso, en las necesidades, sino que fue más bien pensando en la opinión pública, en blindar la opinión pública, porque Martín Lema no sabe nada de políticas sociales, lo digo con todo respeto, me parece un gran diputado del gobierno. Me parece que ha tenido una trayectoria, pero toda su trayectoria ha sido de revisión de los costos, de los gastos del Estado y poca cosa más. O sea, él no hacía seguimiento de las políticas, él hacía seguimiento de la plata. Entonces, no se le conoce ninguna propuesta de políticas sociales. Entonces, bueno, lo que se hizo en realidad fue blindar la imagen de un ministerio que estaba quedando un poco mal parado en la opinión pública, porque aparte Bartol derrapaba, entonces necesitaban como blindar eso. Yo no tengo muchas expectativas al respecto de eso, de su capacidad para generar políticas. Sin embargo, creo que puede posicionar al MIDES en un rol un poquito más relevante porque él lo necesita, porque Lema necesita potenciar su figura, porque la 404 tiene poca gente, poca gente proyectable. Uno de ellos era Martinelli y lo tuvieron que rajar del MIDES porque estaba después de echar gente y hacer auditorías no supo hacer más nada, entonces lo escondieron cuando se dieron cuenta que no les acumulaba, y el otro es Martín Lema, que estaba bastante escondido en el Parlamento y lo quisieron revivir. Es bastante preocupante porque la situación, o sea, ya la crisis se manejó muy mal, la crisis social, no se está resolviendo el tema del acceso al derecho a la alimentación,
tampoco se están teniendo políticas específicas al respecto de la violencia basada en género, ni de los cuidados, que todo el mundo está pensando qué hacer para resolver los cuidados luego que la evidencia de la situación explotó en todas las casas. Y la idea general que quiero transmitir es, el MIES no logró hacer nada, no ha pensado nada, no ha tirado ninguna idea. Bien, con Micaela Melgar entonces seguimos ahora después de la tanda de la radio. Muy bien. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Todos los jueves a las 20 horas, Leo Medina presenta Recuerdos de aquella noche. 120 minutos con música de otras décadas, anécdotas, datos y la participación de la audiencia. Todos los jueves tenemos una cita aquí en Fénix. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Yanilé, en la sórdida sala del hospital psiquiátrico, cada día, cada tarde por más de 20 años, ponía un toque de color cuando se pintaba y enjollaba para arrimarse al portón principal a esperar a su amor, que nunca llegó. Bueno, aquí seguimos con Micaela Melgar, diputada de la 1001 de Unidad para los Cambios. Queríamos hacerte una consulta con respecto a las ollas populares y el papel del MIDES ahí. Bueno, el presidente anunció cuando vino a hacer su rendición de cuentas al Parlamento que iba a brindar un apoyo a las ollas populares de un monto determinado de plata y que se iba a gestionar a través del Ministerio de Desarrollo Social. En primer lugar, lo que hay que decir es que, en realidad, lo que debería haber hecho el Ministerio de Desarrollo Social es lograr que las personas coman en sus casas, que el acceso a la alimentación esté garantizado, y lo que yo entendía que podía ser un apoyo a las ollas populares era que el MIDES fuera a las ollas, hiciera un relevamiento de las personas y lograra comprender o diagnosticar por qué esa gente estaba comiendo en las ollas, qué prestaciones les faltaban. Seguramente necesitaban reforzar la prestación que brindaba el INDA o las transferencias monetarias del ministerio, o necesitaban un equipo de acompañamiento familiar. Eso es como deberían haber resuelto la situación, y eso significaba así un apoyo a las ollas populares, o sea, lograr que la gente asistiera menos o que directamente no asistiera. Bueno,
Obviamente que lo que entendió este gobierno, que no asume las responsabilidades que tiene el Estado, es que apoyar las ollas populares era darle insumos a las ollas populares para que siguieran funcionando, porque ellos creen que es un buen ejemplo, porque no creen que las ollas están cubriendo un lugar que el Estado, donde el Estado está ausente, sino que creen que, bueno, que es obvio que va a pasar esto si hay una crisis, entonces vamos arriba con tu esfuerzo individual por salvar a alguien. Lo que vino después, en realidad, aparte de esta decisión que puede ser más técnica o ideológica, lo que podemos plantear, es que terminaron haciendo tremendo chanchullo, literal. O sea, es una situación súper turbia la designación de una organización social. Lo que hicieron fue, estaba la coordinadora popular se llama, de ollas, que es la organización que nuclea la mayoría de las ollas, que tiene la información aparte con la que el MIDES basó su relevamiento, porque nosotros le hicimos un pedido de informe preguntando sobre esto hace mucho tiempo, cuando el presidente lo planteó. Les preguntamos, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Nos respondieron que estaba el relevamiento de la coordinadora, que se iban a basar en eso, buenísimo, pero en el momento en el que tuvieron que generar una respuesta, lo que hacen es no cuentan con la coordinadora, sino que contratan una organización social que no conoce nadie, que se llama Uruguay Adelante, una organización social que hace muy poquito que se generó y que tenía algunas particularidades. Eran uno de los organizadores de esta organización social, Uruguay Adelante, era ex compañero de trabajo de Bartol. Era gente que apoya al gobierno porque se ha declarado públicamente a favor de la gestión del ministerio. Es una organización social que no tiene trayectoria ni las políticas sociales ni en el Uruguay en general, y que aparte se basa en una idea de eficiencia y gestión. O sea, ellos se muestran como, o sea, dicen que son súper eficientes y que no están politizados, entonces eran la mejor opción, cuando la parte de no politizados ya la descartamos porque eran parte del gobierno, o sea, apoyan al gobierno públicamente, lo han hecho, y aparte concretamente algunos de los integrantes a favor de la aprobación de la LUC, etcétera. Bueno, finalmente lo que hacen es transferirle la plata a esta organización social, y cuando empezamos a preguntar, transferirle como 60 millones de pesos. Cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el convenio? ¿Por qué eligieron esta organización social? ¿Por qué no se hizo un llamado público? Porque en realidad es un trabajo que uno asume y por lo que se va a llevar plata. ¿Por qué no hicieron una licitación, etcétera? En realidad empezamos a escarbar. Hay notas del semanario Brecha al respecto que son muy interesantes, que finalmente lo que pasó es, ellos no tenían personería jurídica, o sea, los reyes de la eficiencia y de la gestión no habían podido hacer un trámite, no tenían personería jurídica, y en realidad los designaron, o sea, le dieron la plata porque insistieron mucho, o sea, porque hicieron 3 propuestas al Ministerio de Desarrollo Social, y en la tercera vez que fueron a entregar su propuesta le dijeron que sí, que se lo daban. Es como que hubiese ido yo a insistirle a Bartol que yo tengo la mejor forma de gestionar el problema de las personas en situación de calle, así que me den los 600 millones de pesos del programa porque yo sé gestionarlo mejor, que me lo den. Esa es la realidad. No hubo llamado público, no hubo nada, pero para ampliar la turbiedad, lo que pasó es que ellos no tenían una personería jurídica, entonces le pidieron prestada a otra organización social la personería jurídica, o sea, el convenio es con otra organización social. Esto se llama triangular la plata, o sea, tenés una organización social fantasma y tenés otra que está dentro de los parámetros para que te den la plata, entonces se lo das a otra organización social que firma el convenio por vos y le transfieren la plata a Uruguay Adelante. Imagínense lo ilegal que es esto, de los controles que no existen. Cuando se le pregunta sobre esto a los de la organización social, ellos dicen que está todo bien porque tienen un drive donde van subiendo todos los gastos. Es grave la situación. Cuando le insistimos al gobierno de que muestre el convenio, no lo publicitan.
Ya le hicimos varios pedidos de informe en este sentido, estamos esperando las respuestas. Pero bueno, acá es un caso claro donde uno ve la falta, la incapacidad que tienen de gestionar el amiguismo y directamente la corrupción. O sea, se está llevando la plata de las ollas una organización social amiga del gobierno que no tiene personería jurídica, está triangulando la plata por otro lado. Esa es la realidad. De transparencia. ¿Cómo? Total falta de transparencia. Obvio, no, falta de transparencia y falta de legalidad. También es cierto que en la ley de urgente consideración lo que se hizo fue que el MIDES amplió los topes de compra directa. Entonces ellos tienen más posibilidades de hacer estas cosas. De todas formas, no solo no es transparente, es cercano a la corrupción. O sea, entregarle plata a un amigo tuyo porque lo conoces y porque te insiste mucho. Y ese amigo ni siquiera tiene la capacidad jurídica de recibir la plata. Entonces le pedís a otro amigo que te preste su organización social para que el Estado le pase la plata. Es una situación gravísima lo que está pasando. Aparte, después, esto sigue porque quienes supuestamente le van a hacer las auditorías externas son socios de ellos mismos. O sea, la auditoría que presentaron como una auditoría externa, empezás a ver y en realidad él es socio de la organización que le prestó la personería jurídica. O sea, está muy complicada esa situación con Uruguay adelante, aparte de terminar siendo ineficiente, porque uno le pregunta a las ollas cómo va funcionando y te dicen, nos dan gallinas que están congeladas, todo el mundo sabe que la gallina la tenés que cocinar un montón de tiempo para que sea sea posible comerla. De comer, entonces es algo que en Uruguay no funciona mucho, pero no se usa. No dan salsa de tomate porque en realidad están dando sal y adobo y creen que con eso está bien, ya está, no es necesario la salsa de tomate. Lo que le dice todo el mundo es, bueno, pero ¿cómo cocino? O sea, ¿qué hago? ¿Algo seco con agua? O sea, ¿hago una sopa? ¿Qué le han dado? ¿Gallinas, salsa y qué? No, salsa no. No, salsa no, gallinas, sal y adobo. Sí, no, el paquete tiene más componentes, pero bueno, lo que se plantea es ni siquiera es la mejor respuesta que hemos tenido, ¿no? O sea, tuvo que salir la Intendencia de Montevideo en algunos casos a reforzar lo que se estaba dando. Es un ejemplo más de que, bueno, los que se planteaban como los reyes de la eficiencia y de la gestión y de la transparencia terminan no siendo nada de eso, ¿no? Además ellos cuestionaron durante 15 años las organizaciones, ellos le decían las ONG compañeras. Y cuando uno se pone a ver, bueno, todo bien, ¿no? O sea, capaz que eran frente amplistas los que ganaban las licitaciones, pero se presentaban a la licitación y las ganaban. Porque eran los que tenían las mejores propuestas. Cuando vos ves lo que están resolviendo ellos y ni siquiera hacen licitaciones públicas y son todos amigos entre sí, porque también pasa con la Fundación A Ganar, por ejemplo, que es de la esposa de Ignacio de Posadas, y la Fundación A Ganar empezó a tener adjudicaciones por todo el país, todo el tiempo. Bueno, amigo, ¿cuándo se constituye como ONG compañera, compañía de gobierno A Ganar? O sea. Es una situación terrible realmente. Y María José, ¿tú querías preguntar algo? ¿María? La perdimos a La Majo. perdimos a Majo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, otro de los temas justamente que simplemente... sí. Ahí está. Ahora, ¿Majo? No, disculpen. No, es bastante difícil y pido disculpas bueno, lo complejo que es la comunicación por este medio. Pero, Mica, en realidad es lamentable la posición que está tomando el gobierno a nivel general, ¿no? Con medidas tragicómicas, por así decirlo, ¿no? Porque en cuanto a la internación compulsiva también, y haciendo referencia a la ley 1878, sí. 787, que por allí dice... Bueno, las autoridades de MIDE dicen que lo que están haciendo es reglamentar esa ley. Según las declaraciones del ministro Lema, por allí en algún otro medio de comunicación, dice que solo están reglamentando la ley que ya existía en el año 2011. Este plan del MIDE tiene un abanico de opciones seductoras, dice por allí, refiriéndose a los y las que viven en situación de calle. En cuanto a eso, tú también contestabas por allí que en realidad son medidas simbólicas, porque ya eran tomadas algunas de las medidas que le estaba proponiendo,
pero que en ese marco las personas no estaban obligadas a ser internadas. De alguna manera, Mica, ¿eso no es una criminalización a la pobreza? Bueno, ¿Qué van a hacer ellos para, a ver, toda la gente que supuestamente van a sacar de situación de calle, ¿dónde van a ir a parar? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para esa gente? Sí. Ahí hay varias cosas para decir. Primero hay que decir que la compulsividad, o sea, el proceso de que una persona en situación de calle se niegue a ingresar y que vos la lleves compulsivamente, se probó en Uruguay y en otros países del mundo y no funciona. O sea, no es una medida, por más que sacándole todo lo que nosotros podemos pensar de la medida, de todas formas igual no funciona. No tiene buenos resultados. Por otro lado, Uruguay ya podía ingresar compulsivamente a una persona que estuviera en riesgo de vida, porque el valor del derecho a la vida es superior a cualquier otra cosa, entonces lográbamos a través de la intervención del juzgado de familia o de con otros mecanismos, de todas formas, si la persona tenía riesgo de vida y el Estado se apersonaba y veía la situación, podía ingresarla igual a un tratamiento, a una hospitalización de emergencia. No el Ministerio del Interior, discúlpame, Mica, porque por así el ministro dice que en caso de que la persona se resista, puede intervenir el Ministerio del Interior. Bueno, eso ahora, no es así. Bueno, ahora sí, porque en realidad la ley del 2011, que la propuso el Frente Amplio, lo que dice es que es posible la compulsividad con apoyo policial. Lo que hizo Lema fue reglamentar esa ley del 2011. Y ahora lo que logran hacer es que las personas puedan ser conducidas no solo a instituciones de salud, sino también a los refugios del MIDES. Eso es lo que cambia. Ahí está el riesgo, digamos, que vos planteabas de la criminalización de la pobreza, y en realidad es un riesgo bastante amplio porque la policía... El ACE te puede decir, esta persona no está para ingresar a una institución hospitalaria, está para un centro del MIDES, y ahí el traslado lo puede apoyar el Ministerio del Interior. Entonces, en realidad, lo que puede pasar es que el Ministerio del Interior lleve compulsivamente a personas a los refugios del MIDES, que una vez que están ahí en la puerta, no sé cómo lo van a resolver. Porque uno no puede privar de libertad a una persona que no esté procesada con esa disposición. Entonces, por eso digo que es una medida simbólica, porque en realidad no significa nada. O sea, vas a pasear a personas por la ciudad en patrulleros, porque no vas a lograr más nada que eso. También hay que decir que es una ley muy vieja, o sea, es del 2011, y que la realidad de las personas en situación de calle y las capacidades del Estado, del MIDES, cambiaron, y en el caso de lo que ha logrado el MIDES, aumentó un montón lo que puede hacer a lo que podía hacer en el 2011. O sea, el 2021 es otra realidad de las personas en situación de calle. Por ejemplo, que aumentó un montón las personas en situación de calle que vienen de la privación de libertad. O sea, el perfil de la población es diferente. Entonces, las respuestas deberían ser diferentes. Es riesgoso, se le pone a la policía, se pone a la policía en un lugar de tomar decisiones en el ámbito social, que en realidad esto, también hablando de la ley de urgente consideración, la concepción es la misma, que es que la policía tiene que resolver un montón de cosas que antes, que primero no son de su competencia porque son del ámbito social, y después que queda como en una capacidad de autonomía en la toma de decisiones la policía, que no le beneficia a nadie, seguro que la ciudadanía no, porque pierde garantías, pero aparte a la propia policía no le beneficia, porque la policía no está formada para eso, no está formada para convencer a una persona a ingresar a un dispositivo del MIDES o para resolver otro tipo de conflictos como los obligan ahora con la ley de urgente consideración, ¿no? Sí, ahí tenés varios puntos en la ley de urgente consideración que le dan a la policía otras atribuciones que las va a poner entre la espada y la pared, ¿no? Claro, porque de todas formas ellos van a tener que ir a la justicia y probar lo que hicieron. Quedan en una situación, empeora su situación en realidad. Es como una señal que le dan de ahora no tienen más las manos atadas, pero después van a terminar, o sea, si cometen abusos policiales van a terminar siendo víctimas, siendo posibles juzgables por ese delito. Entonces es como, tampoco es que le sirve a la policía.
Sobre la compulsividad, en realidad lo que también hay que decir que es algo que decían, una de ustedes dos, no sé cuál, decía que, ¿dónde van a mandar a las personas? Sí. No hay lugar, claro, no hay espacio para tanto. Porque en realidad lo que están haciendo es apostando a los grandes, a lugares muy masivos, con un ingreso, por ejemplo, de 200 personas, como fue el caso de Veracierto el año pasado, un refugio que tenía 200 personas. Y también lo que están haciendo es que los equipos técnicos de los refugios, en realidad ahora van a ser un equipo técnico cada 3 refugios. Y quiero vincularlo con esta idea de sálvese quien pueda y del que tiene quien puede rescatarse, que se rescate y quien no. Y es bien esa idea. Bueno, si vos más o menos estás en un proceso en que podés encarar, capaz que te sirve que venga de vez en cuando un técnico a estar contigo. Pero la cuestión es que hay que pensar en todas las personas que están recontra en el horno y que no van a tener ningún apoyo técnico, porque ahora se redujo mucho la cantidad de técnicos y profesionales que hay en los refu. Entonces, en realidad va a ser conducido por la policía, sin su voluntad, ingresado a un lugar que no tiene respuestas técnicas. ¿Cuánto puede aguantar una persona ese proceso? Una noche, con mucho éxito, claro. Entonces, están fallando también en el diagnóstico de la situación. Sí. El tema es que después salen del MIDES y ¿a dónde van? Salen del refugio y ¿a dónde van? Terminan en la calle y encima estamos con el invierno encima. Claro, bueno, ahí hay que pensar, o deberían estar pensando, que si van a ingresar a toda esa cantidad de gente, tendrían que tener planes de egresos para toda esa cantidad de gente, que es lo que sale más caro y lo que es más difícil de comprometer a otros ministerios, ¿no? Como el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Y eso es algo que de los que también nos tenemos que hacer cargo autocríticamente, ¿no? El acceso a la vivienda fue un problema muy visible en los 15 años de gobierno del FA y se hizo bastantes cosas, pero no logramos resolverlo. Falta muchísimo en el tema de vivienda. Es uno de los temas más retrasados que tenemos. Sí. Majo, ¿ibas a decir algo? Sí, yo creo que es un tema al ministro le faltó ofrecerle un spa a la gente que realmente está vulnerable viviendo en la calle. Y por ejemplo, sí, desaparecen a la gente de la calle, que es políticamente correcto, porque después lo que van a decir, obviamente, que fue solucionado el tema. No vamos a ver personas a la calle, pero ¿dónde están esas personas? Eso es lo importante también, ¿no? Porque no hay espacio como para poder, no hay espacio físico y tampoco hay un seguimiento, ¿no? Psicológico de la problemática. Es que ese es el problema, que no se está apostando al egreso, no se está apostando a que la persona logre, a que haya un plan de trabajo con cada una de las personas, que eso se logra con profesionales, con técnicos, con trabajadores que acompañan ese proceso. Si lo que se intenta hacer es el ingreso masivo, o sea, que ingresen, no importa dónde, en cuarteles, en estadios, en grandes lugares, así, no se cambia nada, es lo que decíamos, va a haber gente transitando de un lado a otro y está. Y no hay personal tampoco, porque también se dijo de que, bueno, hay reducción de personal, de gente, de trabajadores que están trabajando inclusive con mujeres en situación de violencia doméstica, que se ha visto reducido los trabajadores y aumentada la situación de las mujeres allí. Entonces, ¿cómo pueden? Exacto. Bueno, eso responde también al presupuesto, ¿no? El MIES, que lo dijo el otro día el presidente y no puedo creer cómo sostienen esa mentira. Ellos plantearon, no sé si se acuerdan, con el presupuesto, que el MIDES iba a duplicar su presupuesto y lo dijo el otro día el presidente en su rayado. Sí. Y en realidad lo que hicieron fue pasar la plata de las asignaciones familiares del BPS al escalón presupuestal del MIDES, pero esa plata sigue siendo de las asignaciones familiares. Entonces no implicó ningún aumento presupuestal para el ministerio, solo cambiaron los números porque pasaron una cosa de un lado a otro. Y ellos siguen sosteniendo que eso es la duplicación del presupuesto del MIDES. En términos reales, el presupuesto del MIDES no se aumentó en esta situación, ¿no? de pandemia, de crisis social.
a pesar de las recomendaciones de todos los organismos internacionales, incluso aquellos que no están muy cercanos a la idea de la ampliación del gasto público, igual están diciendo es ahora que hay que invertir, como el FMI que está diciendo ponga más plata. Bueno, el gobierno uruguayo es de los peores en gasto público social asociado a la pobreza, asociado a la pandemia. Claro. Y eso responde la situación de pobreza que hay en este momento. A ver, más de 100.000 personas, es un montón de individualidades. Hay que pensar las trayectorias de vida de esos gurises, por ejemplo, ¿no? El impacto que va a tener que esos chiquilines hoy se estén criando en la pobreza, en las capacidades hacia adelante. Sí, pero la mayoría son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, Mujeres. creo que son el impacto en los chiquilines. Bueno, la infantilización de la pobreza ya es un proceso de larga data, pero cuando hay shocks así, luego la recuperación sale mucha plata y bueno, Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social fue armado en momentos de crisis. Sí. Para salir de la crisis del 2002. Es que las herramientas están. O sea, por suerte, el Uruguay, porque no es el ministerio del Frente Amplio, el MIDES, es un ministerio de todos los uruguayos y de todas las uruguayas que tenía las capacidades para dar respuestas. Porque teníamos equipos territoriales en todos los lugares del territorio nacional, porque estaban las herramientas de focalización, porque estaban las herramientas para hacer las transferencias y para no usar las herramientas que hizo el Frente Amplio, porque yo creo que no las supieron usar, porque no saben de desarrollo social, tuvieron que, o sea, para que no se pegara a la tarjeta Uruguay Social, que para ellos es una marca registrada del Frente Amplio, hicieron los cupones de tu app, los cupones de las canastas, ¿no? Y cuando se dieron cuenta que no servía mucho a la gente darle toda la plata junta porque necesitaban fraccionar el gasto, o sea, que esos 1.200 pesos pudieras comprarlo en 2 o 3 veces, lo que hicieron fue todo un desarrollo para lograr fraccionar y que esa app pudiera ser, pudieras pagar esa plata en varias veces, o sea, usar esa plata fraccionadamente, cuando la tarjeta Uruguay Social funciona como una tarjeta de débito y se podía hacer desde el día 1. Pero no lo quisieron hacer, yo creo que es porque no querían asociarla con la TUS, que es algo que todo el mundo sabe que arrancó con el Frente Amplio, y hicieron todo esto para tener su propia prestación fragmentada. En ese periodo pasaron un montón de cosas, ¿no? Un montón de gente que necesitaba la transferencia y aparte una inversión en el MIDES para hacer eso innecesaria porque la herramienta ya estaba. Es lo que hablábamos hoy con la editorial del semanario, ¿no? Hay mucho de capricho ahí. De soberbia. De soberbia, exactamente, y eso se traslada a todo el gobierno. Es así. Es generalizado en todos los ámbitos, exactamente. Es así eso que les decía, de cometer errores que cometimos nosotros. O sea, ¿por qué, señor? No se entiende. Porque vos podés... Es lo que como que quiero transmitir. El problema no es... Nosotros todos asumimos que ganaron el gobierno. Y todos asumimos que tienen una forma de ver el mundo muy diferente a la nuestra. Pero ni siquiera tienen la capacidad de gestionar sus propias ideas. Eso es lo que me termina sorprendiendo, ¿no? Bartol, por ejemplo, tenía un par de ideas y no pudo llevar adelante ninguna. Bueno, lo de la canasta ahora es algo evidente. Bueno, al final terminaste fraccionando un gasto, o sea, un proceso que el MIDES anterior había resuelto hace 10 años. O sea, ¿por qué hacer esto de nuevo, no? Lo de los galpones con gente. El MIDES tuvo inicialmente, en el 2005, 2006, grandes lugares donde entraban 200 personas, por ejemplo, personas en situación de calle. Y lo midió y lo analizó y dijo, esto no funciona, sale caro, no tiene buenas respuestas, o sea, terminemos con esta idea y vayamos a hacer otras cosas. Entonces se hicieron todas las licitaciones, se armó toda una estructura para poder dar otro tipo de respuesta. Pues vienen y contratan un galpón y ponen 200 personas. Cosas que ya están probadas que no funcionan. Lo que pasa es que para que funcione también tienen que poner más gente a trabajar, ¿no?
Bueno, claro, es que no, ellos no invertir. creen en la ciencia. No, eso es obvio. No creen obvio. en los resultados, digo, no creen en la evidencia. No, la evidencia científica. En la evidencia, claro que en ciencias sociales también hay evidencia, o sea, también hay cosas que funcionan y cosas que no, hay cosas que están probadas y cosas que no. Y como ellos no creen que eso sea algo real, es como que tienen esa idea como de realismo mágico, ¿no? De pensamiento mágico. De si yo lo voy a hacer, ahora sí va a funcionar porque soy un capo. Bueno, amigo, eso es no creer en la evidencia. Bueno, por suerte, ahora es tan claro eso que hasta el Gach se dio cuenta, ¿no? Que no daba. Exactamente. Micaela, muchas gracias por venir a esta edición de El Popular en Radio de los viernes. Estamos cerrando aquí con la presencia de Micaela Melgar, diputada de Unidad para los Cambios y del Frente Amplio. María José, ¿algo para redondear? Bien, muchas gracias, Micaela, la verdad un placer y te vamos a volver a tener. Y estamos a 35 días para juntar las firmas necesarias para llamar a referéndum. Por allí teníamos también a los jóvenes organizados que también dice vamos a juntar las firmas para derogar los 135 artículos. Así que nos queda poco y hay mucho esfuerzo y felicitaciones a todas y todos los militantes. Exactamente, vayan nuestras felicitaciones a todos. Nos vemos el miércoles a las 12 del mediodía.